En el vídeo de hoy vamos a darte unos consejos que seguro te van a venir muy bien a la hora de medir en tu incubadora la temperatura y la humedad relativa. Puede que muchos de vosotros digáis que es algo fácil de hacer y que no tiene mayor historia, pero por no hacerlo correctamente, por aquí vienen la mayoría de los problemas de incubación, los fracasos con nuestras incubadoras, tanto caseras como comerciales. Vamos a ver la forma correcta de medir esa temperatura y esa humedad. Y si mejoramos esos dos parámetros, sin duda alguna, también mejoraremos nuestros resultados de incubación con nuestras incubadoras. Este es el interior de la incubadora que tantas veces nos ha servido para muestra y es la que vamos a utilizar para explicarte cómo estar seguros de que la temperatura del interior de la incubadora es la correcta. Tenemos toda la bandeja donde van los huevos. Imagínate, esta es automática, que fuera manual o semiautomática, es lo de menos. Esta es la superficie que nos interesa. Pues bien, tenemos que estar seguros de que tenemos la misma temperatura en toda la bandeja de huevos. Aunque esto sea un espacio pequeño, que no es muy grande, medirá aproximadamente 40 por 40, algo más, puedes decir, si mido la temperatura aquí en el centro, pues evidentemente va a ser la misma en toda la superficie. Pues no, no te creas. Si a lo mejor aquí tenemos temperatura ideal para incubación, puede que en este extremo no la tengamos, en este tampoco y en la otra esquina tampoco. A lo mejor tenemos en nuestra incubadora una superficie que mide 40 por 40, por ejemplo, y tengamos aquí, donde hemos tomado la temperatura, un círculo de aproximadamente 20 centímetros de diámetro, donde sí tenemos esa temperatura ideal. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los huevos que estén ubicados aquí pues estarán en condiciones. En cambio, todos los que estén en los extremos no estarán en ese rango de temperatura que hará que todo salga bien. Por lo tanto, ya el porcentaje de nacimiento lo estaremos reduciendo muchísimo. Nosotros normalmente tenemos varios termómetros de estos de mercurio o de alcohol, porque el mercurio ya estaba prohibido por la alta contaminación que tenía, pero también tenemos los digitales y muchas clases de termómetros, ¿no? De aguja o de muelle, como se les dice. Podemos utilizar los que más fiables sean para nosotros. Y normalmente, para hacer esa puesta a punto de una vez, pues coloco varios termómetros en diferentes partes de la bandeja y así saco conclusiones. De todas formas, el que se encarga de repartir el aire y hacer que la temperatura sea lo más posible o parecida en toda la bandeja es el ventilador. Pero eso ya lo hablaremos en otro momento. A nosotros lo que nos interesa es saber qué temperaturas tenemos en toda la bandeja. Y créeme, muchos de vosotros me mandáis correos y después de hablaros y deciros que tenéis que coger los 5 puntos de medida, veis, ustedes mismos podéis comprobar cómo varía la temperatura en cada rincón de la incubadora y así es muy complicado. Tenemos poca superficie y encima no le sacamos el máximo partido. Otra cosa es que muchos decís, el termómetro del termostato indica que la temperatura es la correcta, pero en eso va el ajuste del termostato y la calibración. No puedes echar cuenta al 100% de lo que te dice el termómetro que tiene incluido en la pantalla el termostato, porque nos puede estar engañando, puede estar fallando, en fin, muchas cosas más. Siempre yo recomiendo que en el interior tengamos uno o varios termómetros para así tener clara qué temperatura tenemos dentro. También hay otros termómetros que son digitales con sonda, con un cable, que los podemos poner la sonda dentro de los huevos y el termómetro fuera en el exterior y así tenemos claro qué temperatura está haciendo. Las incubadoras que tengan una puerta de cristal pues nos lo ponen más fácil todavía, porque sin tener que abrirla pues podemos saber qué temperatura real tenemos. En el caso, ya que estamos de esta nuestra incubadora automática, tenéis que tener en cuenta, además de lo que estamos explicando, que muchas veces puede parar una parte de la bandeja más baja y otra mucho más alta, por lo cual una parte de los huevos estará más cerca de la resistencia de calor
y otra parte estará más lejos, más retirada. Pues tenemos que hacer esa misma prueba con nuestra incubadora si es de este tipo de volteo. Poner un termómetro en el extremo más alto y poner otro en el extremo más bajo. Y comprobar ahí que las temperaturas son iguales o parecidas, porque lo que no podemos controlar es en qué momento va a parar el sistema de volteo. Unas veces parará plano, pero otras veces no. Un extremo puede quedar más alto que el otro y ahí tenemos que estar seguros de que la temperatura sigue siendo la misma. No solo en la parte del centro, sino también en los extremos. Esta parte, que es donde está el eje, va a variar muy poquito porque siempre va a permanecer a la misma altura. Pero aquel extremo y este que está más bajo, que está casi pegado al fondo, evidentemente no va a tener la misma temperatura. Por eso siempre te digo que es muy importante, antes de correr y hacer las cosas rápido una vez que hemos terminado nuestra incubadora, de asegurarnos de que la temperatura es la ideal. Aquí no vale decir vamos a probar sabiendo que no está la cosa bien dentro o que no estamos seguros de cómo está, porque tendremos muy malos resultados o animales que no van a salir todo lo bien que debieran, y esto no es para hacer experimentos. Tenemos que intentar que todo salga lo mejor posible o todo esté lo más controlado posible. En este caso lo he explicado con un termómetro. Ya digo que por aquí no sé cómo estará la cosa por tu país. Aquí no es difícil conseguirlos y salen muy baratos. Yo normalmente suelo tener 3 o 4 y hago la prueba de una vez. Saco los termómetros, mido las temperaturas y me hago una ligera idea de cómo va. ¿Que está bien? Pues perfecto, adelante. ¿Que no? Pues a intentar corregir ese problema. Se corrige normalmente con el ventilador porque no hace buen reparto del aire o porque el termostato no está bien calibrado. Y ahora aquí, que lo tenemos más de cerca, que lo vemos perfectamente, como veis, tiene esta parte de temperatura, ¿vale? Marca hasta 50 grados centígrados y tiene esta parte aquí abajo más pequeñita donde nos marca la humedad relativa. Tiene una zona marcada en azul hasta los 40, supuestamente humedad baja, humedad media hasta los 70 y ya de los 70 a los 100, al 100%, humedad relativa alta, ¿no? Ya digo que estos modelos... hay muchos en el mercado muy parecidos o básicamente el sistema es el mismo de aguja. Si le damos la vuelta a estos termohigrómetros podemos comprobar, mirad, que tiene dos orificios con dos tornillitos, ¿vale? Tiene un tornillito para la temperatura y tiene igualmente otro pequeño tornillo, como veis aquí, esta ranura para la humedad relativa. ¿Para qué sirve esto? Pues muy sencillo. Podemos graduar tanto la temperatura como la humedad relativa. Podemos tener como referencia pues algún termómetro del que nos podamos fiar o algún higrómetro en el que podamos confiar y así ponerlo a temperatura ambiente, mirar qué es lo que marca cada uno y coger con un pequeño destornillador y ajustar la temperatura o la humedad a lo que realmente marque el otro del que nos podamos fiar. Y también podéis preguntaros, ¿y si no tenemos ningún termómetro o ningún higrómetro en el que poder confiar? Pues hoy vamos a hablar de la parte de la humedad relativa y vamos a decir cómo, sin tener ningún otro dispositivo que nos ofrezca confianza, poder ajustar la humedad relativa a la humedad que tenga muy poca diferencia de la real, que tenga muy poco porcentaje de error por arriba o por abajo y que podamos tenerlo en cuenta fielmente a la hora de nuestras incubaciones. Como siempre os digo, a mí me gusta incubar teniendo un dispositivo este u otro que te merezca mayor confianza dentro de la incubadora para ver si realmente los huevos se están incubando a la temperatura y a la humedad que nosotros hemos ajustado en un principio. ¿Y cómo podemos ajustar realmente nuestro termohigrómetro, la parte de higrómetro, a lo que realmente más se aproxima a la realidad? Pues bien, cogemos, mira, un cubo, en este caso un cubito pequeño con agua. Vamos a coger un trapo de cocina o cualquier trapo que tengáis a mano y lo vamos a poner
sumergido, empapado totalmente en agua, ¿vale? Totalmente empapado. Una vez que este trapo de cocina, o ya digo, cualquier otro trapo esté totalmente empapado, cogemos ahora y lo exprimimos. Lo exprimimos así y ya tenemos este trapo totalmente empapado y exprimido. Este trapo es el que nos va a decir realmente cuánto tiene de error, cuánto margen de error tiene nuestro higrómetro. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno, tenemos el trapo totalmente empapado, pero antes de pasar a la acción quiero decirte una cosa. Mira ahora mismo qué humedad relativa está marcando nuestro higrómetro. Está aproximadamente en el 31%. Es muy importante que te quedes con la humedad relativa que hay ahora mismo en el exterior. Nosotros acabamos de llegar aquí a donde estamos grabando este vídeo y hoy es un día de mucho calor, una temperatura altísima, día 17 de agosto. Sábado para más señas, y ya digo, hoy el día está apretando muy fuerte. Incluso aquí grabando estamos a la sombrita y así se nota mucho la temperatura que está haciendo. Será aproximadamente la 1 del mediodía y ya digo, hoy vamos a rebasar los 40 grados de sobra a medida que vayamos avanzando a mediodía. Pero ya digo, quédate con la humedad relativa que marca ahora mismo en el exterior el higrómetro, sea la que sea en tu país, en tu zona, según si estás haciendo esto o vas a hacerlo, porque es muy importante para hacer el ajuste final. Ya digo, tenemos una humedad relativa del 31-32% aproximadamente. Tienes que quedarte muy bien con lo que marca, un 31-32%, porque nos va a servir al final del vídeo para ajustar bien nuestro higrómetro. Y ahora se nos ha puesto la imagen a cuadros porque tenemos nuestro trapo húmedo completamente empapado sobre la mesa. Y lo que vamos a hacer es coger nuestro termohigrómetro, ponerlo en el centro del trapo y envolverlo. Cogemos el trapo, envolvemos totalmente nuestro termohigrómetro y veréis, os cuento, ahora mismo en el interior tiene que haber una humedad relativa en torno al 100% o cercana a ella. Esta es la referencia que vamos a tomar. Con este trapo envolviendo completamente nuestro termohigrómetro y completamente empapado, en el transcurso de un cuarto de hora, media hora aproximadamente, nosotros lo vamos a dejar 30 minutos, vamos a dejar que el higrómetro vaya marcando poco a poco la humedad y se vaya acercando a lo máximo que pueda medir. Es difícil de que un higrómetro envolviéndolo de esta forma llegue al 100%, pero lo más normal es que al 95-97% en estas condiciones llegue. Eso es lo que tenemos que tener como referencia. Nuestro higrómetro en estas condiciones en las que está ahora mismo, envuelto en este trapo húmedo, en el transcurso de 30 minutos aproximadamente, cuando lo desenvolvamos tiene que estar marcando el 95-97% mínimo de humedad relativa. Si marcara eso cuando lo destapemos, perfecto. Si marcara el 100%, mucho más perfecto aún, ¿vale? Pero ojo, no creo que lo marque. Así que en el momento que lo destapemos tenemos que mirar rápidamente qué humedad relativa tiene, porque en el momento en que desenvolvamos el higrómetro del trapo va a comenzar a bajar rápidamente. Ocurre igual que cuando tú vas a mirar la incubadora y abres la puerta y compruebas que la temperatura baja, pero mucho más rápido baja la humedad relativa. Pues aquí va a ocurrir lo mismo. Nos trae cuenta mirarlo rápido para quedarnos con la humedad máxima que marque nuestro higrómetro. Y después de media hora, pues con el trapo todavía chorreando, desliamos y mirad, tiene
un 90%, casi un 90% de humedad relativa. Lo que quiere decir que no está nada, pero que nada mal. Ya digo que lo ideal sería que hubiese marcado un 95. Hasta el 95 tiene aproximadamente un 5% menos. Es lo que tiene, digamos, de diferencia, ¿no?, con la humedad que podríamos dar por buena. Pues nos vamos a quedar con esa diferencia, ¿vale? Ya sabemos que lo máximo que marca envuelto en el trapo es un 90% de humedad relativa. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a quitar el trapo y vamos a dejar sobre la mesa, así, tranquilamente, el higrómetro, y supuestamente tendría que irse a lo que marcaba al principio del vídeo. No sé si lo recordará. Al principio del vídeo estaba aproximadamente en el 31-32% de humedad relativa aquí en el exterior. Sigue haciendo mucha calor. Hemos esperado la media hora para coger este dato y ya sabemos lo que tenemos que hacer para ajustar. Ahora te voy a contar, una vez que el higrómetro se sitúe en la humedad relativa ambiente, qué es lo que hay que hacer en este caso, una vez que conocemos estos datos que ahora tenemos sobre la mesa. Pues una vez que vemos que la humedad relativa se ha estabilizado a lo que estaba anteriormente, prácticamente del comienzo del vídeo, alrededor del 30-31%, pues ahora es cuando vamos a darle la vuelta y vemos que tiene estos dos orificios, aquí y aquí, uno para la temperatura y otro para la humedad relativa. Con un pequeño destornillador o esta pequeña navajita, pues vamos a realizar el ajuste de lo que hablábamos. Teníamos que darle pues aproximadamente un 5% de más. ¿Y cómo lo hacemos? Pues introduciendo en esta ranura el destornillador o lo que tengamos a mano, como hemos hecho nosotros en este caso, y girándolo hasta que hayamos añadido a ese 31% de humedad relativa ese 5% aproximado que le faltaba. Con eso haremos este termohigrómetro, por lo menos en la parte de higrómetro, mucho más fiable. Pues lo tenemos aquí, introducimos la navajita dentro del orificio y vamos a intentar subirle ese 5% aproximadamente. Ahí está, ya podemos decir que este higrómetro ahora es un poquito más fiable. Ahora mismo le hemos dado ese 5% aproximado. Vamos a ver si afinamos un poquito más. Ahora le vamos a quitar un poquitín. Ahora lo tenemos perfectamente. Y ahora sí podemos decir que actualmente aquí a esta hora tenemos un 37% aproximadamente de humedad relativa. Con esto ya digo, este higrómetro irá mucho mejor y el margen de error seguro que se lo hemos disminuido. Dos consejos bien fáciles, bien simples, pero que esperemos que algún día te sirvan de ayuda. De ayuda, por supuesto, para mejorar tu incubadora, para mejorar los resultados de incubación. Porque si no tenemos una buena referencia de temperatura y una buena referencia de humedad relativa, es muy difícil conseguir muchos nacimientos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.